Santiago del Estero tiene esas historias, como me gusta decir a mí, bien guardadas en secreto, que uno las descubre mientras rutea, como dicen ahora. Esta antigua casona a la vera del viejo camino que unía Santiago del Estero con Buenos Aires me llamó la atención. Apenas la vi. Está en Colonia Dora, ese pueblo que hace muchos años atrás supo albergar a casi 18 colectividades. En este pueblo, al sur de la provincia, vivieron en paz alemanes, judíos, turcos y armenios. Hasta tuvieron negocios y emprendimientos juntos. Pero volvamos a la casona estilo inglesa, de esas que el Imperio Británico construyó en muchas de sus colonias. La mansión fue mandada a construir por un diplomático portugués allá por el siglo XIX, mucho antes de que se supiese que el ferrocarril pasaría por estos páramos. El hombre ya sabía del progreso que llegaría con el tren gracias a las influencias de su esposa, una coqueta dama de la alta sociedad porteña con muchos contactos con la élite de la época. Pero sin más preámbulo, vamos a conocer más sobre esta apasionante nueva historia, junto al investigador y docente Miguel Pajón, nuestro guía en este camino hacia el pasado. Nosotros estamos parados en el lugar en el que se construyó una de las primeras edificaciones, la primera edificación más importante, que fue en los últimos años del siglo XIX. Estamos hablando del año 1890 más o menos, se comienza la construcción de esta propiedad que tenemos al fondo y que fue encargada su construcción por quien era el dueño de todas estas tierras, fue Antonio López Agrelo, y que posteriormente dio puntapié para la expansión de lo que actualmente es la ciudad de Colonia Dora. Está a la vera del camino que llevaba a Buenos Aires, es un camino que recorre de sur a norte, que después tuvo algunas modificaciones, rodea las vías nada más, pero es un camino que aún permanece transitado por los vecinos como un camino vecinal. En este camino que está, la casa está a 50 metros de las vías del ferrocarril, a 50 metros de este camino que está pegado a las vías, fue el punto elegido para la construcción de esta casona, que es una casona imponente, aún hoy destruida o derruida por el paso de los años y sin ningún tipo de conservación, pero imaginemos que hace más de 100 años atrás debe haber sido una casa muy difícil de ver en todo el resto de la provincia, por lo menos. El propietario fue Antonio López Agrelo, que fue el dueño de las tierras estas, en donde posteriormente se instalaron 18 colectividades, la mayoría de ellos dedicados a la agricultura, colonos, en donde la que más se destaca es la colectividad judía por su número y por su penetración cultural. Pero López Agrelo en realidad no fue quien vivió en esta casona, sino que debe haber, yo tengo registro de que solamente vino 2 o 3 veces a Colonia Dora. El que sí vivió muchos tiempos o periodos aquí en la ciudad fue Antonio López Lastra, que fue hijo de Antonio López Agrelo, que muchos de los antiguos pobladores confundían con su padre. Él fue quien vivió aquí y fue quien mantuvo contacto con los colonos. Antonio López Agrelo, que es el que construyó esta casa, ¿qué funciones cumplía en nuestro país y de qué origen era? Bueno, él era nacido en un poblado en San Mamés de Rugatúa, en Portugal. Llegó a Argentina como agregado económico, de una persona muy vinculada al poder político, económico de la época, una persona con muchísimas influencias, fue del grupo cerrado del Jockey Club, por ejemplo, la élite porteña. Se casó con una de las mujeres de la élite porteña, construyó esta propiedad luego de comprar estos territorios, supo de antemano que el ferrocarril iba a pasar por estas tierras, que se iban a revalorizar, las compró a un precio muy bajo, una gran cantidad de tierra, y luego
las vendió a las colonias a precios cientos de veces mayor a los que la había adquirido, ¿no? O sea, fue una inversión comercial. Bueno, esta casa al estilo de la campiña inglesa, los ladrillos fueron hechos aquí detrás de lo que actualmente es la casona, pero después muchos de los materiales, como por ejemplo las maderas, fueron traídos de Inglaterra, el mármol fue traído desde Italia, el pararrayos está hecho con magnetita traída directamente desde África, o sea, era fastuosa en todo el sentido de la palabra. Tiene 2 pisos y un ático, los 2 pisos son idénticos, tiene en cada piso 3 habitaciones, un comedor, una cocina y un baño, y en la parte de abajo también tiene un living, podríamos llamarlo una sala, donde tiene una chimenea de importantes dimensiones. La casa está construida con un sistema de calefacción interna que desde un hogar se distribuye el calor en épocas de frío y que a la vez en épocas de calor sirve como refrigeración a través de una toma que posiblemente esté instalada dentro del aljibe que posee, que era el que recolectaba el agua de todos los techos. Y se habla mucho sobre las fiestas fastuosas o gente de la élite, de la alta sociedad de Buenos Aires que participó de esas fiestas en esta casona. Sí, durante muchos años en Colonia Dora hubo un relato de querer mostrar un cuento blanco sobre la historia de Colonia Dora. Obviamente todos los cuentos blancos detrás tienen un telón negro en muchos casos. En esta casona se realizaban fastuosas fiestas. Yo he tenido hace más de 20 años la posibilidad de conversar con muchos pobladores antiguos que todavía vivían en ese entonces y que habían vivido la época de esplendor de la sociedad López Agrelo y que nos contaban de que en el tren se traía gente desde Buenos Aires para amigos de López Lastra a realizar fiestas fastuosas en donde, por ejemplo, se destacaba que todos los platos tenían bordes de oro. Colonia Dora ha recibido a muchas colectividades, así que vamos a conocer una de ellas que es la más importante, la judía, conociendo la necrópolis. 18 colectividades fueron las que se instalaron en Colonia Dora. Italianos, alemanes, checoslovacos, rusos, austriacos, pero la colectividad judía fue la más importante, la que proyectó una gran colonia que finalmente no se concretó, pero que dejó profundas huellas en lo cultural en la ciudad y que aún hoy, aun cuando no sabemos, son marcas invisibles de esa colonia.